Bueno, y el gobierno reiteró que está descartado romper relaciones con Venezuela tras los últimos impases por el crimen del ex militar Ronald Ojeda. De esto nos informa María Paz Ortiz, con quien tenemos ya el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, era un llamado que se había hecho desde la oposición, pero también habían ciertas voces más oficialistas que planteaban también esa necesidad de romper relaciones con todo lo que ha ocurrido también en el último tiempo, en las últimas semanas, con también esta negación que cayó muy mal en algún momento por parte del canciller venezolano Iván Gil, cuando plantea entonces que no existía el Tren de Aragua. Eso también generó mucha molestia y bueno, también cuando se da a conocer que finalmente plantea el fiscal Barros a cargo de la investigación del caso del ex militar venezolano asesinado en nuestro país, Ronald Ojeda, cuando él dice, hemos ido descartando todas las otras teorías, por lo tanto lo que nos queda es que acá hay un móvil político. Y eso sorprendió mucho y por eso también esa presión, se dio más presión a nivel político para romper esas relaciones. El gobierno lo había dicho en algún momento y lo vuelve a repetir la vocera de gobierno esta mañana cuando dice que romper relaciones con Venezuela en este momento sería entregar impunidad a estos sujetos que están identificados, que hay que buscar en conjunto. Por eso se envió una solicitud a nivel también de fiscalías. La Fiscalía chilena envió un requerimiento a la Fiscalía venezolana. Ellos también, el fiscal nacional acusó recibo de esa documentación, de esa solicitud para tener colaboración y poder entonces encontrar a estos sujetos también para esa extradición necesaria. Dicen desde el gobierno es importante mantener esa relación para poder trabajar en conjunto y también para lo que tiene relación con las expulsiones, que también es un punto de mucha crítica para el actual gobierno porque se han concretado tan pocas expulsiones. El subsecretario del Interior en algún momento viajó incluso a Caracas para tener también este convenio y claro, ahora dicen no ha habido mucha voluntad para formalizar este convenio, para sentar también cuáles van a ser esas líneas, pero sin duda es necesario. Por lo tanto dicen y plantean desde el gobierno nuevamente que romper esa relación perjudica todos estos puntos que son relevantes, que hay que resolver y que son muy necesarios también para entregar justicia en el caso del ex militar Ronald Ojeda, pero también en lo que tiene relación con el proceso migratorio en nuestro país, sobre todo con la cantidad de personas que son también las que más problemas generan, quienes cometen delitos también en nuestro país. Pasemos a revisar lo que decía la subsecretaria de Relaciones Exteriores, ministra subrogante Gloria de la Fuente, al respecto también. Tenido contacto, el último contacto que tuvimos con ellos fue el día viernes. Estamos esperando ahora que los canales diplomáticos estén suficientemente activos para tener información a la brevedad. Entendemos de todas maneras que la información debiera llegar también a la brevedad por los canales diplomáticos que corresponden, de manera tal de poder garantizar que las condiciones y el trabajo que está haciendo el Ministerio Público pueda tener los frutos en el fondo que se espera. Expulsiones ha habido. Lo que necesitamos ahora es que efectivamente lo que se gatillen son expulsiones de mayor número, digamos, de personas y hemos estado trabajando en eso. Esto es una tarea que le corresponde fundamentalmente allanar al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones. Como Cancillería nos corresponde hacer el trabajo diplomático para hacer y hacer los requerimientos para el aterrizaje de los vuelos. Efectivamente esperamos que ello ocurra. Ahí estaba, y claro, en algún momento, cuando el fiscal da esta declaración, él es parte de un reportaje que hizo Chilevisión, da esta declaración, al día siguiente se le pregunta nuevamente y él confirma entonces que es entonces esta teoría que manejan del motivo político. En el caso Ojeda, y se hablaba si sorprendió o no a las autoridades esa teoría, y se plantea que al parecer no, que también había ciertos informes. Por supuesto es una carpeta investigativa secreta, hay que también tener mucho ojo con eso, lo dijo también la ministra del Interior luego de comentar las propias declaraciones del fiscal, pero al parecer había entrega de informes y el gobierno tenía cierta certeza de que se podía hacer también ese móvil político, entendiendo que si hacemos memoria también, Vivi, cuando se conoce este secuestro, se plantea también que era una persona que había pedido asilo en nuestro país y que además había sido anteriormente secuestrado también en el sentido de que era ex militar en su propio país en algún momento, en Venezuela. Se le entregó protección a la familia, se hizo un trabajo también con nuestro Poder Judicial y se hablaba también de que tenía que haber una comunicación muy directa porque se estaba a la espera de ese llamado. Decían, si es un secuestro, de seguro van a llamar para pedir un rescate
rescate o para hacer algún tipo de un secuestro extorsivo, o si no había un móvil llanamente económico. Y eso nunca ocurrió, nunca llegó ese llamado. Y luego también cuando ya se hicieron las pericias al cuerpo del ex militar, se pudo determinar que fue rápidamente ejecutado. Luego también de ese secuestro, cuando es sustraído por estos sujetos desde su domicilio en la comuna de Independencia. Por lo tanto, en base a eso es que se han ido descartando esas teorías. Dicen, si nunca se pidió un rescate económico, lo que va quedando entonces es este móvil político. Luego se conocieron más antecedentes también de quienes participan. Se vuelve a señalar también al Tren de Aragua, miembros del Tren de Aragua en este secuestro. Y de hecho en el reportaje también en el que participa el fiscal Barros se vincula también directamente parte también de este movimiento, esta contramilicia, esta fuerza contramilitar y que trabaja en conjunto finalmente con estos miembros del Tren de Aragua que habían también participado en algunos secuestros extorsivos en nuestro país. Por lo tanto, también se señala bastante el régimen, ¿no?, de Nicolás Maduro, y por eso también esa exigencia que se había hecho el gobierno de cortar relaciones. Decían, es una señal importante también cortar esa relación. La ministra del Interior lo dijo también en un momento, Vivi, dijo que Venezuela tenga muy claro que van a estar los ojos también sobre ellos, cómo se van a comportar ante esto. Y hasta ahora lo que han planteado es que reciben toda la información, que reciben también esta solicitud a nivel de fiscalía y que van a colaborar. Ellos dicen haber exterminado, haber desmantelado el Tren de Aragua en su país, y que por eso también venían las declaraciones del canciller a propósito de que ellos decían ya no existe el Tren de Aragua en Venezuela. Pero claro, hay que ver también qué tan real es esa aseveración, pero eso es lo que plantean hasta ahora y lo que ha dicho también entonces el fiscal nacional venezolano. Como te decía, se le volvió entonces a preguntar a la vocera de gobierno cuál va a ser la postura entonces de nuestro país. ¿Se cortan o no relaciones? Y ella plantea que es una pésima estrategia, que hay que ser también inteligentes en este momento y necesitamos de esas relaciones bilaterales para poder entonces encontrar primero a estos sujetos que se habrían devuelto luego de este asesinato a Venezuela, también para su extradición, para poder juzgarlos en nuestro país, porque es un homicidio que ocurre en territorio chileno, y también entonces para el proceso de estas expulsiones que plantea también ahí, dice, son muy relevantes la ministra subrogante, expulsiones de nuestro país y para que se tienen que hacer de manera masiva, y ahí la Cancillería tiene su labor diplomática, pero es el Ministerio del Interior el que tiene también que comandarlas. Pasemos a revisar lo que decía la ministra. Hoy día la relación diplomática es clave para garantizar que no haya impunidad. Romper las relaciones sería regalarle impunidad a los delincuentes y no estamos para eso en estos momentos. Hay que ser inteligente, hacer uso de las herramientas que tenemos, tanto diplomáticas como de convenios y tratados internacionales, y lo que es propio de la política, ¿no?, para avanzar y dar cumplimiento con los objetivos que toda la ciudadanía espera. Que haya justicia, que no haya impunidad, que el tema migratorio vaya resolviéndose lo más posible. Eso significa materializar las expulsiones, generar mayor orden en nuestros países en ese sentido, y para eso estamos recurriendo a estas herramientas, una en la diplomacia. Ahí estaba entonces, la ministra dice hay que ser inteligentes y hay que mantener en este momento la relación diplomática para poder entonces llevar a cabo y sobre todo encontrar justicia en estos casos, y también por supuesto para las expulsiones. En algún momento también Mónica Rincón en CNN Prime tuvo esta entrevista exclusiva, la única que ha dado también, hasta ese momento había dado la viuda de Ronald Ojeda, y también le pregunta varias cosas relevantes, Vivi, en donde ella aseguraba y decía, es evidente que es un móvil político, que eso era lo que por lo menos como familia manejaban, cuando todavía no estaban, por supuesto, las declaraciones por parte del fiscal. Ella dice, lo sabíamos, habla también de reconocer ciertos acentos, dice, ellos tenían la orden de no hablar, pero ella como también al momento de que lo sustraen de su domicilio, ella grita mucho, ellos la hacen callar y puede reconocer el acento, y que se sorprenden incluso estos sujetos de haber roto ese silencio que era también tan relevante para que no los pudieran reconocer. Hablan también de la calma con la que él sale del domicilio de Ronald Ojeda rápidamente también para proteger a su familia, y ella planteaba en ese entonces que sin duda para ellos esto era un móvil político. Ahora, el fiscal dice que es una suerte de descarte también esta teoría,
pero entendiendo también todos los datos que se han ido conociendo, que no son, por supuesto, la gran mayoría, y hay que recordar que esto es una investigación que todavía está bajo secreto, y que de hecho lo que conoce también la ministra del Interior, ella dice, lo que he ido conociendo es lo que me comparte el fiscal, bajo también los parámetros correspondientes, porque no hay que interceder, es una investigación también muy relevante para el país, pero por supuesto también la justicia debe funcionar y seguir su proceso. Pasemos a revisar también parte de ese debate a nivel de partidos políticos. La UDI había insistido bastante en que se cortara esa relación, lo habían hecho también de manera más formal, de que el gobierno cortara relación con Venezuela, entendiendo todos los antecedentes que te he comentado, y también apuntan, por supuesto, también a los otros partidos, por ejemplo el Partido Comunista, también cuando no se ha reconocido como una dictadura lo que ocurre en Venezuela, apuntaban ahí directamente, y eso también se ha generado un debate aparte, además de este caso, o de lo judicial y lo más formal en ámbitos concretos. Pasemos a revisar parte de ese debate. Nos parece que con una dictadura no se dialoga, y ahí es el gobierno y particularmente el Partido Comunista el que tienen que tomar definiciones. Si el gobierno va a persistir en esta inocencia, en esta candidez, con un gobierno que indirectamente ha mandado a asesinar a compatriotas, lo ha asesinado en Venezuela y también hay evidencia que lo ha asesinado en el extranjero. Se le pregunta si con ese gobierno se puede tener un diálogo real. Yo creo que no se puede, y lo evidente es cortar relaciones, y lo evidente es agilizar las expulsiones, lo evidente es tener segregación especial e incluso cárceles especialmente destinadas en sus espacios para ciudadanos que están en calidad de inmigrantes irregulares venezolanos. Este es un tema de instalación con métodos que Chile no conocía y que superan dos nacionalidades. Aquí es un tema que afecta a la subregión de América del Sur a lo menos, si es que no a toda América Latina y el Caribe. Entonces, todo lo que hagamos, piensa tú que estos tipos primero no tienen un lugar donde inscribirse. O sea, no es como la barra de fútbol que hay que inscribir, entregar carnet de identidad. No, aquí se ponen los nombres que quieren, se anotan los que quieren, no pagan cuotas. Es decir, es un hecho fáctico, es un tema muy grave. Y tú tomas a alguien y no sabes si se llama como se llama porque no tiene huellas digitales. Bueno, ya hay una cooperación entre registros civiles que puedan compartir ese tipo de cosas, a lo menos. Ahí estaba entonces también, claro, plantean ahí la introducción, de, por supuesto, crímenes que tampoco conocíamos y para los que no estábamos también ya están preparados. El secuestro es algo también que no era común en nuestro país, o estos homicidios por encargo. En algún momento se hablaba también de mucho del crimen organizado, más que del motivo político en este caso. Por supuesto que sorprendió bastante, generó bastante impacto público, además cuando se encuentra luego también su cuerpo bajo 1,40 m de tierra en uno de estos de los campamentos también más conocidos. En este es el caso del campamento que hay en la comuna de Maipú. Generó también un debate importante respecto de ciertos territorios del país donde no había ingreso, donde no había presencia del Estado, así fueron definidos este campamento en Maipú, también el campamento en Cerrillos. Luego vimos también un despliegue importante del fiscal nacional incluso para este operativo, donde había más de 1.000 efectivos de la PDI en el campamento Nuevo Amanecer, donde el mensaje que entregan precisamente es eso: no hay territorio en nuestro país donde la justicia no pueda llegar. Se generó bastante revuelo este caso a propósito también entonces de ese hallazgo. Por lo tanto, hay atención a nivel también público respecto de lo que ocurra, el desenlace, si hay una justicia, y es por eso entonces que el gobierno vuelve a reafirmar que mantienen las relaciones con Venezuela, pero desde un punto de vista, así por lo menos lo plantea la vocera, estratégico, para tener entonces esta relación que en este momento es relevante para poder encontrar a estos sujetos, para poder también que tengan un juicio en nuestro país, y además para las expulsiones que deben ser masivas, como lo dice también la ministra subrogante Gloria de la Fuente. Bueno, esto de más hay que mencionarlo, María Paz, coincide con lo ocurrido con el teniente Manuel Sánchez, donde los principales detenidos e implicados en el hecho son precisamente venezolanos. Entonces se encendieron varias de las alertas y de alguna manera también políticamente se empujó desde, sobre todo, la oposición, el plantear que esta podía ser una alternativa que debiese analizar el gobierno. Y también hay que decirlo que algunas voces del oficialismo estaban en esa misma línea. Lo que sí, ahora el gobierno es claro,
ya lo había hecho durante el fin de semana el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, dice que si terminamos las relaciones diplomáticas le estaríamos regalando impunidad a los venezolanos que participaron en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Estaríamos desahuciando la posibilidad de que en Chile se acceda a la justicia. Y en ese mismo tono es que hoy refuerza esa misma idea la ministra, la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, señalando también que esto, ahí entendiendo que hay una retórica común, ¿no? Decir esto sería regalarles impunidad, apostando ahí entonces que se van a hacer todos los esfuerzos, sobre todo en esta confirmación que 2 de los implicados en ese hecho estarían precisamente en Venezuela. Así que vamos a seguir atentos al desarrollo del tema. Muchas gracias, María Paz.